Vamos con información del mundo. Para eso ya nos acompaña Florencia Vial con el Bloque Internacional. ¿Cómo está, Flo? Así es, Clau. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora precisamente en Nueva Zelanda, luego que más o menos unos 3.000 manifestantes salieron a protestar a las calles frente justamente al Parlamento de ese país contra las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, provocando, como vemos acá en nuestro wall, un importante despliegue policial en la ciudad de Wellington. El tema es que la mayoría de los que participaron lo hicieron, como vemos, sin mascarilla y además marcharon hasta el centro de la capital, entre ellos algunos integrantes de un grupo de motociclistas. De hecho, algunos llevaban banderas. Acá no se entiende bien cuál era el mensaje porque llevaban banderas de la campaña de Donald Trump, del expresidente de Estados Unidos, Trump 2020, mientras que otros llevaban carteles con mensajes de grupos maoríes afectados, por supuesto, por el confinamiento y también profesores que enfrentan la pérdida de empleo si es que se rechazan finalmente a aplicarse las vacunas. Ahora, la protesta fue pacífica, hay que decirlo, y se dispersó después de que los manifestantes se realizaran un tradicional haka, que es este típico baile maorí, y lo hicieron justamente frente al Parlamento. Por otra parte, ¿qué han dicho las autoridades hasta esta hora? Bueno, la primera ministra Jacinda Ardern dijo que la mayoría de los neozelandeses apoyaban la respuesta de su gobierno en la lucha contra el coronavirus, citando cifras que mostraban que casi el 90% de la población había ya recibido su primera dosis de vacunación. Y en ese sentido, Ardern ha adoptado, hay que mencionarlo y hay que también poner un poco en contexto, ha sido una dura respuesta por parte del gobierno para combatir el COVID-19, que incluye un estricto confinamiento desde el día 1 y también estrictas restricciones fronterizas. Cerraron las fronteras desde el día 1, cuando ya se empezaron a conocer los casos de infección a nivel global, dejando de esta manera a Nueva Zelanda solo con 31 fallecidos por esta enfermedad en una nación que, hay que mencionarlo, son poquitos cantidad de habitantes, son solamente 5 millones de habitantes, por lo tanto claramente hay que considerar también las proporciones. Sí, hay que ponerlo en proporción, pero de todas maneras Jacinda Ardern ha sido elogiada desde el comienzo. De hecho, de repente aparecía 1, 2, 3, 4, 5 casos, inmediatamente se cerraba todo, se hacía digamos, como burbujas sanitarias. Exacto, y que de hecho es algo que recomiendan siempre los expertos, confinar poquito tiempo, pero para mantener la trazabilidad, y en eso lo ha funcionado súper bien. Acá veíamos pancartas de My Body, My Choice, que en general son asociadas a las mujeres cuando hacen marchas pro aborto, en este caso lo utilizan por el tema de las vacunas. Y que bueno, un movimiento que no es nuevo, lo hemos visto en gran parte del mundo también. Ahora, en este caso, Flo, es porque se está estableciendo una obligatoriedad de la vacuna, por ejemplo, para funcionarios profesores, por ejemplo. De la primera línea, también profesores, digamos, y otros. Para algunos funcionarios se está aplicando que sea, entre comillas, obligatorio. No es obligatorio por ley, sino que es como una recomendación. Si no, de lo contrario, podrían perder el trabajo. Podrían, básicamente lo mismo, no está escrito en una constitución o en ninguna ley, pero claramente ellos están protestando porque, y es algo que se ha repetido también en Estados Unidos y también en Brasil, este discurso, esta motivación a respetar la libertad de las personas a elegir y que una vacuna no puede estar impuesta por la obligación de las autoridades o del gobierno de turno. Por eso, harto vemos, de hecho ahí vemos las imágenes, pancartas que dicen freedom, libertad, mi cuerpo, mi decisión, no a las obligaciones, que no sea una obligación justamente para poder ir a trabajar. Y ese ha sido el discurso, pero es algo que también llama mucho la atención porque ha sido bien distinto a la tónica que se ha registrado en los últimos ya 20 meses de pandemia en Nueva Zelanda, y lo que ellos también critican, que dicen, nos hemos portado excelente, hemos acatado todas las reglas, hemos aceptado todas las restricciones sanitarias que ha impuesto el gobierno, nos quedamos en la casa, respetamos las burbujas sanitarias, por lo tanto ya es hora de que podamos salir a las calles y volver a hacer la vida normal, podríamos decir común, o volver a la un poco normalidad que existía anteriormente. Ahora también hay que recordar, Claudia, que justamente nosotros decíamos, Nueva Zelanda tiene una población bastante más pequeña, son poquita gente las que viven en esta isla de solamente 5 millones de personas, por lo tanto claramente podríamos decir que uno de los beneficios justamente de ser una isla y de que ya cuenta con esta barrera natural que es justamente el océano,
es justamente que no ingresaron tantos casos de infección. Bien, nos vamos ahora a Asia, luego que a través de un informe de defensa, Taiwán reveló que China puede atacar a todo Taiwán, a toda esta provincia, con su arsenal de misiles, tanto balísticos como cruceros. Según el documento, China es capaz de bloquear los principales puertos y aeropuertos de Taiwán para cortar sus conexiones de transporte y que Taiwán vive bajo amenaza constante de una invasión china que ve a la isla de gobierno democrático como una parte de su territorio que debe ser incorporado incluso por la fuerza. Además, asegura que Beijing ha intensificado la presión con incursiones de aviones militares desde que la presidenta Tsai Ing-wen asumió el poder en el año 2016, por cuanto ella considera que la isla es una nación soberana y no es parte de China. Por su parte, el Ministerio Taiwanés de Defensa advirtió en octubre que las tensiones militares con China están en el nivel más alto, es decir, en el más alto en 4 décadas al menos, tras las incursiones de aviones militares chinos a la zona de identificación de defensa aérea de la isla. Bien, y nos vamos ahora a Polonia, luego que el gobierno polaco decidió este martes aumentar, hace solamente unas horas, aumentar su presencia militar en la frontera con Bielorrusia, ante la acumulación de grupos, como vemos en las imágenes, de migrantes en esa zona, y se está preparando para nuevos incidentes y además ya ha prohibido el tráfico terrestre en el área hasta por lo menos nuevo aviso. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki declaró hoy que sellar la frontera está en el interés nacional y que Polonia, y añadió que también la estabilidad y la seguridad de toda la Unión Europea están siendo amenazadas en estos momentos. ¿Esto por qué? Porque lo vimos el día de ayer. Durante la noche de este lunes, varios grupos de cientos de migrantes se acumularon frente a la valla que delimita la frontera polaco-bielorrusa en el área de Kuznica, y cuando intentaron derribarla, las fuerzas fronterizas polacas les lanzaron agua con estos cañones de agua. Razón por la que Varsovia anunció que va a ampliar las fuerzas militares destacadas en la frontera, que actualmente suman más de 12.000 efectivos, imagínense. Bueno, y se ha ordenado la movilización además urgente de 2 batallones en la provincia de Podlasia, que por cierto es una de las 3 regiones polacas que permanecen en estado de emergencia desde, recordemos, el pasado 2 de septiembre. Bien, y ahora nos vamos a Escocia porque las manifestaciones contra la inacción de los líderes mundiales respecto a la crisis climática continúan, hemos visto durante estas 2 semanas. Y ahora un grupo de activistas, miren lo que realizó, esta particular intervención. Como vemos, los activistas se vistieron o con máscaras, por último, de los líderes de las principales potencias mundiales. Entre ellos, ahí veíamos el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro británico, Boris Johnson, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también el de Brasil, Jair Bolsonaro, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y también el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz. Y se puede ver cómo estos líderes se encuentran en un podio bastante relajados, riéndose con una actitud bien displicente, podríamos decir, mientras este podio se está hundiendo. Básicamente ahí veíamos a Boris Johnson chapoteando en el agua como si nada de esta crisis climática fuera algo tan real. Y bueno, la idea de esta intervención, Claudia, es demostrar que mientras los líderes hablan y hablan en las cumbres, se realizan estos discursos de varias horas, el nivel del mar aumenta de manera significativa. Es como lo que hizo ayer el canciller de Tuvalu, que recuerdas, también hizo su discurso con el agua hasta las rodillas, un poco emplazando también a las autoridades de las grandes potencias a hacer algo al respecto por lo preocupante que es el aumento del nivel del mar. Sobre todo él hablaba ahí de la isla Fiji, por ejemplo. Sabemos que los archipiélagos son obviamente los primeros en ser afectados justamente por el aumento de la marea. Y lo hemos destacado, creo que lo hablamos ayer, ¿no? De lo originales que han sido todas estas manifestaciones pacíficas por lo demás, y por qué, además, caracterizados siempre por los presidentes de los países más importantes, porque son en definitiva quienes pueden hacer más la diferencia. A pesar de que es tarea de todos, como lo dice Greta Thunberg, ya es momento de que menos bla bla y más acción, ¿no?
Sí, más acción porque si no nos estamos poniendo a nosotros mismos la existencia de la humanidad contra la pared, contra la espada de la pared, considerando que ya informes de la ONU, no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga Claudia ni yo, es los informes de la ONU aseguran que ya se prevé que el planeta Tierra, la temperatura del planeta Tierra va a aumentar en un 1,5% a finales de este siglo. Perdón, hasta 1,5 sería lo que deberíamos llegar. Y este informe de la ONU ya asegura, ya advierte que para finales de este siglo serían 2,7 grados sí. Y eso ya es casi duplicar justamente el tope mundial de la temperatura que debería tener el planeta y eso va a generar consecuencias devastadoras, se van a aumentar o se van a tener una mayor magnitud y una mayor frecuencia algunos fenómenos climáticos, las temperaturas van a aumentar, van a dejar de existir varias especies, incluyendo tanto de la biodiversidad también, por lo tanto, las consecuencias van a ser muy gráficas y van a ser completamente devastadoras y tanto incluso para nuestra propia existencia. Y además que, bueno, de hecho Chile es uno de los países que está en mayor riesgo, de acuerdo a los expertos, obviamente, porque tenemos una costa tremenda, ¿no? Ahora, además, que algo que es bastante triste es que esto es un fenómeno irreversible, independiente de las estrategias que se puedan alcanzar. Pero sí, se puede hacer que sea lo más lento posible, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sin duda. Bien, y avanzamos, Claudia, con más informaciones. Nos vamos ahora a Francia, luego que los obispos de ese país anunciaron que van a vender bienes de la iglesia y que van a recurrir a un préstamo. ¿Saben para qué? Para poder indemnizar a las víctimas de pederastas. Eso decidieron al término de su reunión anual, donde unos 120 obispos examinaron el informe de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia. Por su parte, el episcopado anunció que van a enviar las recomendaciones de la comisión al propio Papa Francisco. Y todo esto luego de reconocer ya la responsabilidad institucional de la Iglesia en los abusos sexuales a menores en Francia, que una comisión independiente estimó en más de 216.000 desde por lo menos el año 1950. Ahora, los obispos descartaron recurrir al dinero donado por los fieles a la Iglesia, mientras que otra de las decisiones adoptadas es justamente encargar a una jurista la constitución de una instancia nacional independiente que se va a encargar finalmente de poder instruir de manera correcta estas demandas. Bien, y seguimos en Estados Unidos porque el día de ayer se registraron estas emocionantes imágenes justamente en los aeropuertos de ese país. Emotivos reencuentros de familias que no se veían, ¿saben desde hace cuánto? Desde hace más de 20 meses, luego que el país se reabriera sus fronteras aéreas y terrestres. De esta manera se acaban las restricciones para acceder a Estados Unidos desde determinados países, pero ojo, deberán tener su pauta de vacunación completa y presentar un examen PCR negativo de las últimas 72 horas. Ahora, no cualquier vacuna está autorizada para entrar a Estados Unidos. Son las aprobadas únicamente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es decir, atención, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson y Covaxin, que es la vacuna india, mientras que la rusa Sputnik V y la china CanSino por el momento no están autorizadas. Mientras que por tierra, a ver si podemos pasar a revisar esas imágenes, se registraron, miren por favor, largas filas en los cruces fronterizos, tanto en la frontera norte con Canadá como en la frontera sur con México, lo que ya obviamente generó una alerta por una eventual entrada masiva de migrantes por la zona sur. De hecho, según las autoridades mexicanas en la ciudad de ese país, de Tijuana, muchos viajeros a pie y en automóvil aguardaron desde antes del amanecer que el puesto fronterizo de San Isidro en California reabriera para estos viajes no esenciales, Claudia. Bueno, la verdad es que fue sobre todo el aspecto humano que tú nos mostrabas, sí, ¿no? El reencuentro en los aeropuertos, que fue parte de lo que vimos también el año pasado cuando hubo la reapertura en Europa, en ciertos países de la Unión Europea donde estaba permitido. Y tanto tiempo, y sobre todo personas mayores, ¿no? Que, bueno, todo el susto que teníamos todos en caso de que, no sé, nuestros papás, nuestras abuelas se infectaran. Muchas personas que no habían conocido a sus nietos, ¿cierto? De hecho, la mujer que vemos se llama Pavlev y es de Reino Unido y ella
tuvo a su nieto y no lo conocía solamente por Zoom. Y justamente por eso es que siguieron todo el caso desde Reino Unido hasta el aeropuerto de John F. Kennedy y pudieron captar esta linda imagen porque decía, acabo de conocer a mi nieto que ya tiene 2 años. Imagínate bueno, mucha gente que también, exacto, que no ha conocido a los sobrinos tampoco. Ha sido súper triste desde el ámbito humano para todos, mucha ansiedad, mucha angustia. Así que una buena noticia, ojalá que se cuiden también porque sabemos que en Estados Unidos estaba complicada la cosa. Y además también incentiva la vacunación. ¿Quiere viajar? Va a tener que vacunarse. Exactamente. Muy bien. Claudia. Gracias, Florencia, que estés súper. Buen día. Chao, buenos días. 23,6 grados en Santiago.